Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores del Seminario del Redentor, y hoy día seguimos con la clase La Iglesia y cómo plantarla. Hoy día estudiamos el concepto de membresía en la Iglesia, miembros. Hemos estudiado los atributos de la Iglesia y uno de los atributos, el siguiente, es que está hecho de los miembros. Y es muy importante saber nuestra identidad, quién somos, porque nuestra identidad nos ayuda con metas y la Biblia nos enseña quién somos. Si somos cristianos, somos miembros de la Iglesia y de la Iglesia universal, de la Iglesia invisible. Y si somos líderes, eso no cambia. Cada líder en la iglesia también es miembro. Y cada pastor también es oveja. Entonces no piensa en la membresía como algo separado de ti, si eres miembro o pastor. Un miembro no es más importante que otro miembro. Los dos son miembros. Una oveja no es más importante que otra oveja. Un cordero no es más importante que otro cordero. Y yo digo eso solo para empezar, porque si somos líderes, a veces podemos pensar en nosotros como especiales. Eso sería mal. Dios, con su rebaño, eligió unos corderos, unas ovejas, unos miembros, al ser líderes o pastores. Entonces, tú, pastor, también eres oveja. A veces pensamos, los corderos son tontos, pero también somos nosotros. Los pastores también son tontos así, muchas veces, porque somos humanos. Entonces, cuidado con el orgullo y el peligro de eso, porque la oficina no significa importancia. Yo digo de nuevo, tu oficina no le da valor, no le hace más importante o menos importante. El que limpia, por ejemplo, el piso de la iglesia, quien es miembro, no es más importante o menos importante que él quien predica. Los dos son iguales miembros. Y membresía significa sumisión. Eso es algo muy importante. Ser miembro significa sumisión. Y por eso yo dije que los líderes también son miembros. ¿Por qué? Toda esa idea viene de la imagen del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Jesús. ¿Y quién es la cabeza? Los líderes no son. La cabeza es Jesús mismo. Entonces, Él tiene toda la autoridad. ¿Pero alguien más tiene autoridad sobre los miembros? Sí. Los líderes de la iglesia tienen autoridad, pero no tanto como Jesús, porque ellos no son la cabeza. Entonces ellos, los líderes, ustedes quienes son líderes, necesitan someterse a la cabeza, Jesús, para poder dirigir la iglesia. Y tal vez están pensando, yo no quiero estudiar membresía, pero membresía es tan importante. Voy a darle unas razones. Primeramente, es bíblico. La Biblia nos enseña acerca de membresía. Y vamos a estudiar un repaso bíblico de membresía en la Biblia, pero es muy importante. Y este hecho era más importante en la historia. La gente pensaba, ¿cómo podemos ser fiel a la Biblia? Ahora, muchas veces pensamos en ¿qué funciona? ¿Qué sería más fácil? ¿Qué va a ayudarme en mi meta? Pero nuestra meta debe ser fiel
a la Biblia. Entonces es bíblico, membresía. También nos ayuda en saber quién debemos pastorear. Si eres pastor, necesita pensar en quién pastorear, porque un pastor no es pastor de cualquier cristiano, solo de su rebaño. Y vamos a estudiar eso. Pero si está plantando una iglesia, necesita saber quiénes son los ladrillos que estoy usando para edificar mi edificio, mi iglesia. Los miembros son los ladrillos, los visitantes no. Y si está pensando qué es una iglesia, necesita saber que no es un club que podemos visitar cuando queremos. No es una opción, es el cuerpo del Señor, es su esposa. Si estoy unido con Jesús, parte de su cuerpo, ¿cómo puedo evitar estar unido con el cuerpo? Cuando la palabra dice, somos salvos, unidos con la vid, unidos con la cabeza, unidos con Jesús, eso significa que somos parte ya, miembros de su cuerpo. Y si estoy unido con Jesús, ¿cómo puedo no estar unido con su esposa, que es la iglesia? Entonces, es algo muy importante estudiar y las metáforas pueden encontrar ustedes en el libro que es tarea, se llama Membresía. Él habla mucho más acerca de eso. Por eso voy a hacer un repaso chiquito en el curso de video, porque el libro tiene mucho más que pueden estudiar. Pero saben que membresía es local y también universal, como la naturaleza de la iglesia visible y invisible, local y universal. Al creer, llegamos a ser miembros de la iglesia invisible. Llegamos a ser miembros de la iglesia universal. Pero también necesitamos pensar en ser miembros de la iglesia local. Eso nos da una muestra al mundo. Como eso, no solo es membresía, podríamos usar la palabra ciudadanía. Yo soy o tengo ciudadanía de los Estados Unidos, soy estadounidense. También tengo pasaporte, pero esa pasaporte no me hace ciudadano, no me hace estadounidense. Esa pasaporte solo muestra al mundo que yo soy estadounidense. También membresía en la iglesia local funciona así. Reconocemos ciudadanía en la iglesia. Entonces, al ser miembro en la iglesia local es como recibir pasaporte y decir al mundo que estás reconocido como miembro de la iglesia universal. Pero lo que pasa es que muchas veces hay gente con pasaportes que no tienen ciudadanía. Puede falsificarlo. También hay gente con membresía en una iglesia local que no tiene ciudadanía en la iglesia invisible. Eso pasa. No queremos eso, pero pasa. Por eso tenemos pasos antes de ser miembro. Y es algo muy público que hacemos como ciudadanía. Tenemos un bautismo, tenemos la cena que dice al mundo que esa persona siga siendo miembro. Si no está tomando la cena, no siga siendo miembro. Y vamos a estudiar la cena en los cursos que vienen, pero es muy importante saber que tenemos nuestro camino que Dios nos dio para mostrar al mundo quiénes son los miembros. Y como miembros somos parte del cuerpo y tenemos un rol. Unos con autoridad, otros con menos, pero cada uno de nosotros tenemos un rol. Y un cuerpo puede perder un miembro, por ejemplo el brazo, pero va a sufrir. Es
es parte de entender la membresía. Cada uno de nosotros tenemos nuestro rol y si estamos haciendo lo que debemos hacer, el cuerpo va a funcionar. Eso vamos a estudiar de Efesios más luego, pero piensa así, también la iglesia es embajada. ¿Qué es embajada? Una embajada es donde tenemos embajadores de otros países, hay unas embajadas aquí en Cuenca, donde hay representantes de otra soberanía. Aquí somos embajadores del Señor mismo. Todos los miembros son embajadores. Entonces, membresía en la iglesia local nos ayuda en saber quién es embajador y quién no, quién representa al Señor y quién no. También es importante porque nos ayuda en tener confianza como, ¿soy cristiano? ¿Cómo puedo saber? Mi corazón es mentiroso, quiere engañarme, pero todos los hermanos también dicen que soy cristiano, con tenerme como miembro. Pero también hay disciplina en la iglesia que dice nada más eres miembro porque no podemos decir con convicción, no podemos decir que eres cristiano. Eso también es beneficio. Con los líderes, ¿cómo puedo saber que soy pastor? ¿Quién me hizo pastor? Solo la iglesia puede dar ese título a un hombre que dice, eres pastor. No hay obispo, no hay papa, el gobierno no puede decirme, mi título no puede decirme. Es muy fácil ganar un título, no es tan fácil ser un pastor de una iglesia. Entonces, estos son unos de los beneficios. Ahora seguimos con un repaso bíblico acerca de la enseñanza que nos muestra membresía en la Biblia. Y es bíblico, por supuesto que sí. Y no solo cuando hablamos del cuerpo del Señor, hay otros metáforos, como yo dije, y pueden leer acerca de ellos en el libro Membresía por Jonathan Leeman. Pero en el principio de la iglesia, ¿dónde encontramos el principio de la iglesia? Hechos. El libro de Hechos es la historia primitiva de la iglesia cristiana. En el principio, en Hechos 2, Pedro predicó el evangelio, muchos creyeron, y Hechos 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. La iglesia tenía recordatorio en el principio. En los primeros días de la iglesia tenía recordatorio. Los miembros estaban reconocidos. Todavía están reconocidos por ser miembros. Y por eso tenía el número 3,000 personas. Porque supieron quién creyó. Y también vivieron diferente. Tenían vidas diferentes. Pasaron tiempo juntos aprendiendo la palabra y comiendo y compartiendo juntos. Eso pasó solo en el segundo capítulo del libro de Hechos. Y puede estudiar cómo pasó el crecimiento de la iglesia en todo el libro de Hechos. Pero lo que pasó es que empezaron a tener roles. Y uno de los diáconos primeros, que vamos a estudiar luego, diáconos Esteban, murió bajo persecución. Y la persecución enviaba los cristianos a otras ciudades. Y eso se llama la dispersión. Y por persecución fueron a otras ciudades y evangelizaron, convirtieron otras personas y grupos de gente se formaban
en otras ciudades y la iglesia se creció. Y Pablo también empezó comunidades así, comunidades de creyentes que la Biblia llamaba iglesias. Unas comunidades ayudaron otras comunidades. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén era pobre, no tenían que comer. Entonces, otras iglesias les ayudaron. Es muy interesante estudiar el crecimiento de la iglesia primitiva y cada vez que alguien creyó, se unió con la iglesia. Eso es lo que pasó. Ahora a veces hay gente que dice, soy cristiano, pero no estoy unido con ninguna iglesia. Y tienen sus razones, pero no son bíblicos. El ejemplo bíblico del libro de Hechos es que los cristianos se unieron con la iglesia. No solo la iglesia invisible, pero también la iglesia visible. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Roma, cualquier iglesia se unieron con un grupo visible de cristianos. Y desde el principio ese grupo estaba llamado la iglesia. Y desde el principio hasta ahora el bautismo vino primeramente. Podemos leer en muchos versículos, Hechos 2:38, 2:41, 8:12, 9:18, 16:33, que primeramente se bautizaron, primeramente se creyeron, bautizaron y después unieron con la iglesia. Por ejemplo, Hechos 18:8 dice, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Creyeron, fueron bautizados. Creyeron, fueron bautizados. Y los bautizados se unieron con la iglesia, como Hechos 2:41. En el principio, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Recibieron el mensaje, fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. No todos son bautizados, porque no todos son miembros. Entonces necesitan pensar cómo va en tu iglesia. ¿Bautizan cualquier persona que viene con interés o los que recibieron el mensaje, los que creyeron primeramente? Ellos son los que están bautizados, pero los bautizados no se quedan fuera de la iglesia. Bautizamos los miembros. El bautismo, como yo dije, nos separa del mundo públicamente. Si voy a hacer mi iglesia de nuevo, metafóricamente, tengo mi iglesia, no puede ser parte sin cruzar el río bautismo. Entonces, primeramente necesitaban bautizarse para ser miembros de la iglesia. Somos separados del mundo y el bautismo nos ayuda con mostrar el mundo. Como pasaporte muestra al mundo que soy estadounidense, bautismo muestra al mundo que soy cristiano. No me hace cristiano, el bautismo solo muestra que soy miembro de la iglesia. Pero como es muy posible bautizar a alguien que no es cristiano, tenemos también otro método, mostrar al mundo quién es cristiano, que es la cena. Damos la cena para mostrar quién se quedó como cristiano, porque muchos van a bautizarse y reconocer, no soy cristiano. Y vamos a sacar la cena para sacar la confianza, porque no queremos dar confianza en la salvación a una persona que no tiene salvación. Eso sería como un médico
que tiene la prueba de alguien que muestra claramente esa persona tiene corona, está por morir, y el médico dice, ¿estás bien? Dar la cena a gente que no son cristianos es como decir, ¿estás bien? Pero no debemos seguir así. Pero seguimos. Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Eso separa el rebaño que un líder tiene. Eso separa ese rebaño de otros rebaños. Con eso necesitamos saber soy parte de cuál iglesia. Ya crucé el río Bautismo, pero necesito saber cuál rebaño es mío. No solo para ayudar a mis líderes, pero también para ayudar a mis líderes. Pero los líderes deben guiar los miembros a saber. No puedes ser miembro de dos iglesias, solo de una iglesia. 1 Pedro 5:2 dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero. Pero mira, solo el rebaño de Dios que está a su cargo. Yo recibo llamadas de pastores frecuentemente y mensajes de WhatsApp, por favor, venga a predicar aquí. Y yo lo haría, excepto yo tengo mi iglesia. Si estoy predicando aquí, no estoy predicando aquí. Es robar de una iglesia para dar a otra iglesia. Y puedo hacer si una iglesia falta mucho. Pero usualmente voy a servir mi rebaño, mi iglesia. ¿Y cómo puedo hacerlo si no sé quién es parte de mi rebaño? Solo la membresía en la iglesia local puede mostrarme eso. Un pastor también no tiene autoridad sobre cualquier oveja. No tengo autoridad en esa iglesia. Tengo autoridad aquí. ¿Y cómo recibí esa autoridad? Con la ordenación que la iglesia me dio con elegirme como pastor. Pero ¿cómo puedo saber sobre quién tengo autoridad? Con la membresía en la iglesia local. Nosotros tenemos una lista de miembros, un pacto que tiene que firmar antes de ser miembro. Pero seguimos pensando en el liderazgo y los miembros y la autoridad. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Muy importante aquí es la tercera palabra. En versículo 17 de Hebreos 13 dice, obedezcan a sus dirigentes. Porque hay muchos dirigentes, pero muchos no son míos. Solo voy a obedecer mi dirigente. Un sabio elegiría su dirigente bien. Entonces, quiero decirles, membresía en una iglesia específica no es obligatorio. Como alguien que vive aquí necesita ser miembro de esa iglesia. No es obligatorio. Tal vez esa iglesia tiene dirigentes malos. Entonces esa persona puede venir aquí.
pero necesita saber quiénes son sus dirigentes. Y los sabios van a salir si el dirigente es mal. Por ejemplo, hay pastores bien enojados, hay pastores bien vagos, hay pastores con problemas, todos los pastores. Pero si un pastor está abusándote, no necesita seguir como miembro de su iglesia. Puede salir y entrar a otra iglesia con otros dirigentes y explicar lo que pasó. Ellos también tal vez podrían ayudar a ese otro pastor que tiene problemas. Pero quiero preguntarles, necesita pensar así, ¿tenemos obligaciones hacia miembros de otras iglesias? Por ejemplo, yo conozco gente de mi iglesia, aquí con sonrisa, que tienen hermanos y familia en otras iglesias con sonrisas, pero tienen obligaciones diferentes. Por ejemplo, yo soy pastor. Yo no voy predicando en esa iglesia. Usualmente yo tengo que quedarme aquí cuidando mi rebaño. Soy miembro, entonces yo asisto mi culto, no el culto de otra iglesia. Es muy fácil. Pero yo tengo obligaciones hacia miembros de otras iglesias. Yo tengo que amarlos, cuidarlos, pero no en la misma manera. Así es como el matrimonio. Yo tengo obligaciones hacia otras mujeres en el mundo. Yo tengo que amarlos, cuidarlos, pero no en la misma manera que amo mi esposita. No en la misma manera que cuido mi esposita. Mi esposita vive en mi casa, come de mi comida, tiene mi dinero, tiene todo lo que es mío. Tenemos un vínculo más fuerte. También en la membresía tenemos un vínculo más fuerte con nuestra familia de la iglesia. Bueno, para seguir, ¿cuáles beneficios hay de la membresía en la iglesia local? Nos ayuda en obedecer al Señor. Cuando vemos mandamientos en las cartas son frecuentes que dice unos a los otros. Nos enseña cómo vivir en la comunidad de Dios. Pero no puedo hacer ministerio a todos los miembros. Necesito saber con quién debo hacer mi ministerio. Me ayuda a saber, como pastor, quién debo pastorear. Quién voy a visitar en el hospital. A las graduaciones de quién voy a ir. Solo puedo dar una cantidad de energía. No puedo sacar mi energía y darlo a todas las iglesias. No puedo. No tengo mucha energía como Dios. Dios está cuidándolos. Yo tengo mi rebaño, yo tengo mi familia. Nos ayuda en saber quién son los líderes míos. No puedo obedecer cualquier líder. Necesito saber quién. Como miembro de la iglesia, yo sé quién es mi dirigente. Me ayuda también en mostrar mi alianza al mundo. Ser un miembro de la iglesia local enseña al mundo mis prioridades. Dice al mundo quién representa al Señor. Eso es muy importante porque muchas veces yo escucho a la gente, yo fui unas veces al Verbo o a alguna iglesia y yo encontré borrachos y gente así y yo digo, ¿ellos eran miembros? Porque todos están bienvenidos en mi iglesia, pero no todos son miembros. La membresía muestra al mundo quién es embajadora del Señor. También me ayuda con mis dones. Yo puedo usar mis dones espirituales para edificar la iglesia, que es otro curso que vamos a estudiar, pero podemos usar nuestros dones mejor como un miembro
con los otros miembros. Un ejemplo sería mis dedos no funcionan muy bien sin mi mano, sin mi muñeca, sin mi codo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miembros solo para hacer eso. Cuando están funcionando juntos, el codo, el hombro también, el cuerpo se edifica. Pero si están haciendo cualquier cosa solo, no funciona muy bien. Funcionamos mejor juntos, como miembros. Nos ayuda también en la disciplina y separación del mundo. No todos quieren seguir el Señor. Y la membresía nos ayuda a separar los que quieren seguir y los que no quieren seguir. Entonces no confío en cada persona que entra el edificio que se llama manantial de vida. Pero yo tengo confianza en los miembros. Y nos ayuda con la disciplina, porque disciplina en la iglesia solo es decir al mundo, esa persona no es cristiano. No podemos decir que esa persona es cristiano, entonces no es miembro nada más. Si no tenemos membresía, ¿qué vamos a hacer? ¿Decir que no pueden venir y escuchar el evangelio? ¿Decir que no puede escuchar los sermones ni pasar tiempo con nosotros? Eso no es misericordia. La disciplina en la iglesia es decir, esa persona no es cristiano, pero puede seguir con nosotros. Pero ¿por qué queremos cuidarlo? También nos da contabilidad, algo tan importante. Necesitamos alguien que va a decir cómo está pasando en la vida cristiana, cómo está caminando, está creciendo, está cayendo, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo hacerlo sin mi nube de testigos, sin mi familia espiritual, sin los miembros de la iglesia local? Ellos me ayudan mucho y cada disciplina es más fácil con contabilidad. Entonces es algo muy importante. Finalmente vamos a hablar de unos requisitos de membresía. Esa persona necesita ser representante del Señor. Entonces, ¿cuán estricto debemos ser? ¿Un representante perfecto? No existe. Pero quiero ver claramente que es cristiano. Entonces, quiero saber que esa persona sabe el evangelio, que cree el evangelio, que el evangelio ha cambiado su vida. Yo quiero ver un cambio. ¿Pero significa que es perfecto? Por supuesto que no. Significa que está arrepentido. Eso es lo importante. También quiero ver que es bautizado. Recuerda que necesito cruzar el río para entrar en la membresía. Eso es lo que la palabra nos enseña. Con el bautismo me identifico con el Señor. Muy importante. ¿Cuántos miembros tenemos en la iglesia local que no son bautizados? Debe ser 0. Pero ¿cuántos miembros tenemos de la iglesia universal que no son bautizados? Tal vez muchos. Entonces decimos a nosotros, les decimos, si quieren entrar necesita bautizarte para mostrar el mundo que eres parte del grupo separado del mundo. Y muchos dicen, no quiero bautizarme. Necesitamos preguntarnos por qué. ¿Por qué es tan importante? ¿Porque mi familia me rechazaría o algo así? Y probablemente es la verdad. Pero ¿vale entrar a la comunidad o no? ¿Los beneficios tienen valor suficiente o no? Y yo como pastor, cuando alguien me dice, no quiero bautizarme, yo digo, esa persona quiere los beneficios de Jesús, pero no quiere Jesús. Porque los que quieren Jesús realmente pueden soportar persecución.
No es fácil, tal vez tendré ansiedad o algo así, pero ellos pueden bautizarse, no tienen mucho miedo. También con los miembros es necesario estar presente. Cuando yo entré en mi iglesia, para ser pastor, mi iglesia actual, tuvimos una lista de personas como miembros que nunca he conocido. Por asistir a la iglesia 2 años, nunca he conocido casi todos los miembros. Si mi brazo no está unido con mi cuerpo, no es miembro de mi cuerpo. Tal vez era miembro, pero ahora no es. Necesitan pensar, líderes, cuántos de sus miembros están considerados miembros de otras iglesias. No puede ser. No, yo no puedo tener un brazo aquí unido conmigo y también unido con mi hijo, porque son 2 cuerpos. Los 2 cuerpos tienen sus propios miembros. No funcionan diferente. Entonces no puede ser miembro de 2 iglesias. Necesita elegir. Y hay un peligro de hacerlo muy fácil, ser un miembro. ¿Y por qué? Porque queremos más miembros, queremos crecer. Pero tener miembros que realmente no están con nosotros es peligroso. No estaremos unidos, que es un atributo de la iglesia. Necesitamos estar unidos. Entonces, por eso hacemos un proceso. Y no es que cada proceso necesita ser el mismo, similar o igual, pero debe tener un proceso. Puede ser chiquito o más grande. En la historia, la iglesia hizo entrevistas, hicieron pactos, a veces pruebas. Si realmente es cristiano, necesita pasar unas pruebas o clases, cosas así. En nuestra iglesia, en Manantial de Vida, tenemos entrevista, tenemos un pacto que tiene que firmar ante toda la iglesia, tenemos clases que le enseña quién somos. ¿Por qué? Queremos la unidad. Si mi brazo no quiere ser parte del cuerpo, no va a funcionar muy bien. Entonces, decimos quiénes somos nosotros para que esa persona pueda saber si quiere unirse con nosotros. Y para que podamos saber también si queremos unirnos con esa persona. Porque si decimos, la Biblia es nuestra autoridad, y esa persona dice, sí, es una autoridad, pero mi abuelo es más, no vamos a tener paz juntos. Pueden venir, pero no pueden ser miembro. Así. Entonces es algo muy importante y eso solo es el principio. Tienen el libro, pueden estudiar, pueden preguntarme más acerca de la membresía, pero la iglesia es un cuerpo y los miembros están unidos. Y no es que todos los miembros en el mundo están unidos con mi cuerpo. Necesito saber quién es. Bueno, las preguntas que tienen que contestar son 2. Pregunta 1. ¿Cuáles consecuencias hay de tener miembros que no son cristianos? ¿Cuáles consecuencias? Pregunta 2. ¿Qué tenías que hacer para ser miembro en tu primera iglesia? La primera vez, ¿qué tenías que hacer? ¿Cuáles pasos tenía que cumplir? ¿O no eran pasos? No sé. Solo contesta con lo que pasó en tu primera iglesia. Gracias. Espero que Dios les bendiga mucho y que Dios les dé sabiduría y conocimiento de la palabra. Amén.